En este vídeo vamos a explicar la determinación del grupo espacial y el motivo de repetición de una estructura dada. Es decir, se trataría de partir de una estructura representada, por ejemplo, en un modelo de bolas y barras, o bien con un dibujo lo suficientemente explícito como para que pueda entenderse perfectamente cómo es la estructura sin necesidad del apoyo del modelo físico tridimensional. El vídeo, por motivos de tiempo, se va a dividir en dos. El primero dedicado a la determinación del grupo espacial, que es el que estamos desarrollando en este momento, y un segundo dedicado al motivo de repetición. La estructura que se ha elegido para desarrollar el ejemplo es la del carburo de calcio, ya que se trata de una estructura suficientemente simple como para poderla entender sin demasiado apoyo de la estructura de bolas y barras. Está constituida por átomos de calcio que dibujan un prisma de base cuadrada con un átomo adicional en el centro del prisma, y los grupos carbono, C2, están formados por parejas de átomos fuertemente enlazados y por tanto muy cercanos unos de otros, y que ocupan los centros. Estos grupos dobles ocupan de hecho los centros de las aristas del prisma y también están situados en las bases inferior y superior del prisma. Por tanto, es una estructura que se entiende bien. Bien, lo primero que nos vamos a plantear a la hora de hacer una determinación del grupo espacial es en qué sistema estamos. Entonces, lo primero que podemos deducir de la observación de la estructura del carburo de calcio es que es uno de los sistemas ortogonales, es decir, aquellos que se basan exclusivamente en ángulos rectos, es decir, no existe ningún ángulo de 120 grados, por ejemplo, o ni ningún ángulo inclinado. Y dentro de los sistemas ortogonales, pues lo siguiente que nos tenemos que plantear es si existen tres visiones iguales desde las tres direcciones del espacio, tres diferentes, o como es el caso de la que tenemos delante, pues dos iguales y una diferente. Es decir, concretamente, si tuviéramos tres iguales estaríamos en el sistema cúbico, si tuviéramos tres diferentes estaríamos en el sistema rómbico. En este caso estamos en el sistema tetragonal en principio, porque tenemos dos visiones iguales. De hecho, la proyección que aparece a la derecha sirve para representar tanto las caras de delante y atrás como las de izquierda a derecha, y tenemos una visión diferente que es la que tendríamos desde arriba, que es la que aparece representada en la imagen inferior. Por otra parte, si nos fijamos en los parámetros, podemos observar que el parámetro que se mide de izquierda a derecha, A1, y el que se mide de adelante a atrás, A2, son iguales, que es otra de las características del sistema tetragonal, y además tenemos claramente un eje cuaternario, que es precisamente el elemento típico del sistema tetragonal. Por tanto, en función de todo lo dicho, podemos concluir que tenemos una estructura del sistema tetragonal y sobre esa base vamos a avanzar. Lo siguiente que nos vamos a plantear es cuál puede ser su grupo puntual. Para ello vamos a ir fijándonos en otros elementos de simetría diferentes del eje cuaternario. Podemos observar, por ejemplo, que existe el plano horizontal y como consecuencia existirá también el centro, que existe el conjunto de planos laterales que van desde las caras delantera y trasera, izquierda y derecha del prisma, y asimismo el conjunto de planos a 45 grados que pasarían justamente por las aristas de las diagonales. Junto a ello, pues tenemos todo el sistema de ejes binarios que son perpendiculares a los planos previamente descritos. Con esta información vamos a pasar a la hoja que ya conocemos de los sólidos cristalográficos para, por un sistema de razonamiento similar al que utilizábamos entonces, llegar a la conclusión de cuál de los 7 grupos puntuales que tenemos en el sistema tetragonal va a ser el correspondiente a esta estructura.
Una práctica bastante útil en el sistema tetragonal y en el sistema hexagonal es plantearnos si el eje que tenemos es un eje cuaternario o escenario normal o es un eje cuaternario o escenario de inversión. En este caso, si recordamos la estructura, pues se trata de un cuaternario normal y por tanto podemos descartar cualquiera de los grupos puntuales basados en el cuaternario de inversión. En la práctica, todo el conjunto de elementos de simetría que hemos determinado, ejes laterales, plano horizontal, nos lleva a concluir que se trata del grupo puntual holoédrico, el 4 barra M, 2 barra M, 2 barra M. Por tanto, ya tenemos determinado nuestro sistema tetragonal y sabemos que estamos dentro del grupo puntual holoédrico. La siguiente pregunta, que suele ser bastante útil para ir avanzando, es cuál es el tipo de red de Bravais, si existen o no existen centrados, ¿no? Recordamos, por tanto, cuáles son los posibles centrados en el sistema tetragonal. Solamente hay dos posibilidades, o tenemos la red P, es decir, la que no tiene ningún centrado, o tenemos la red I, la que está centrada en el interior. Por tanto, la pregunta es, ¿está centrada nuestra estructura en el interior? Si la respuesta es sí, tendremos una red tipo I. Si la respuesta es no, tendremos una red tipo P, puesto que no tendremos ningún tipo de centrado. Si volvemos a nuestra estructura, pues podemos observar que efectivamente el átomo que aparece en los vértices, el átomo de calcio, aparece también en el centro de la celdilla. Por tanto, eso nos llevaría a pensar que puede tratarse efectivamente de una celdilla centrada en el interior, pero hay que tener en cuenta que lo que tiene que repetirse no es exclusivamente el propio átomo de los vértices de la celdilla, sino todo el motivo. ¿Cuál sería el motivo en este caso? Pues lo podemos imaginar como que del átomo de calcio que tenemos en los vértices cuelga la pareja de carbono, y toda esta línea con el átomo de calcio y los dos átomos de carbono constituiría el motivo de repetición. Y podemos observar que efectivamente el átomo de calcio, cuando se centra en el interior, lleva aparejado con sí, lleva como tirando de sí mismo la pareja de carbono. Imaginemos por un momento que no es el caso y que, por ejemplo, nos faltan los centrados en la cara inferior y superior de esta pareja de átomos de carbono. Es decir, que la estructura fuera así, como hemos representado en este momento. En este caso tendríamos el centrado del átomo de calcio, pero no tendríamos el centrado de la pareja de carbono. Y por tanto, en este caso, podríamos descartar el centrado en el interior y llegaríamos a la conclusión de que se trata de una red primitiva, que no es el caso, como hemos dicho. Ha sido una hipótesis que hemos hecho para explicar la diferencia. Bueno, por tanto, con la base de que estamos en el sistema tetragonal, en su grupo puntual holoédrico y que la red de Bravais es I, el siguiente paso que podemos dar es empezar a buscar ya directamente el grupo espacial. Para ello, repasamos los cuadernos entregados para el desarrollo de estas prácticas y podremos encontrar que tenemos tres grupos espaciales que responden a estas características, es decir, centrados en el interior y correspondientes al grupo puntual holoédrico. Si en lugar del cuaderno de práctica utilizáramos todas las tablas internacionales, pues podríamos ver que solamente hay un grupo espacial más que podríamos descartar, por los mismos motivos que vamos a descartar dos de los tres que hemos visto como posibles. Entonces, bueno, fijándonos un poco más en detalle en estos grupos espaciales, pues podemos observar que el grupo I4-1 barra AMD presenta planos de deslizamiento, asimismo también lo presenta el grupo I4 barra MCM, y además el primero mencionado, el I4-1 AMD, precisamente el 4-1 me está indicando que tengo un eje helicoidal, es decir, que el eje cuaternario en realidad es un eje cuaternario helicoidal, un eje 4-1.
Bueno, si volvemos a la estructura que tenemos planteada desde el principio, podemos observar que los planos que tengo no son planos de deslizamiento, ni el eje cuaternario es un eje cuaternario helicoidal. De hecho, si me fijo en las posiciones equivalentes que se repiten por la acción del grupo espacial, puedo observar que en este grupo espacial, como consecuencia de la traslación que implican los planos de deslizamiento y el eje helicoidal, van a aparecer posiciones repetidas a alturas diferentes de la altura inicial. Tanto para este grupo espacial como para este, podemos observar que existen distintas posiciones atómicas que tienen escrito al lado, por ejemplo, un cuarto, para indicar que está a una altura diferente. Ese no es el caso del grupo espacial I4/MMM, en donde todas las posiciones aparecen a la misma altura, es decir, no se produce un desplazamiento del átomo que yo he situado inicialmente. Bueno, si vuelvo a la estructura, pues puedo comprobar que el átomo que aparece situado en el origen de la celdilla no aparece repetido a distintas alturas, ni por planos de deslizamiento ni por ejes helicoidales. Es decir, puedo descartar la existencia de los planos de deslizamiento de los ejes helicoidales. Es decir, que finalmente me quedaría con la situación en la cual solamente tengo átomos en la altura en donde inicialmente yo los he situado y no se me generan otros, con excepción de la repetición tipo I en el centro de la celdilla, a alturas diferentes. En definitiva, puedo concluir que se trata del grupo espacial I4/M, 2/M, 2/M. Y por tanto, con este razonamiento habríamos concluido la determinación del grupo espacial. Ya sabemos que tenemos el grupo espacial I4/M, 2/M, 2/M. Y a continuación pasaríamos a determinar cuál es el motivo de repetición, que es la parte que está contenida en el vídeo complementario de este.